¿Qué tal, amigos? Voy a comentar con ustedes ahora algo que, si bien en mis colaboraciones en Excelsior o en mis intervenciones con Pascal en Imagen Radio Primera Emisión lo he comentado, por este medio nunca he tocado el tema. Hoy lo voy a tocar y lo titularía, o este comentario lo titularía de esta manera: la importancia de las palabras y también de los silencios. Suelo yo repetir ese conocido refrán que es muy interesante observarlo para los políticos, que dice que uno es esclavo de sus palabras y amo de sus silencios. ¿Cuántos políticos e incluso personalidades de otros ámbitos, como puede ser algún empresario, algún artista, alguien simplemente que goza de fama, cuántas veces no ha debido lamentar haber expresado esta o aquella opinión? Con esto lo que le quiero decir a usted, que muchas veces las palabras, por más profundas que intentaren ser, o estos dichos, por más importantes que intentaren ser en boca de gente famosa o de personas famosas, son pifias que a lo largo del tiempo regresan para cobrarle la factura al discente, al que las expresó. De ahí pues esa expresión de que uno es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras. ¿A qué viene esta introducción? Quiero recomendarle a usted, si me permite la recomendación, en el buscador de su preferencia, en su máquina o en su teléfono o en su tableta, buscar con este simple título: entrevista de Umberto Eco al diario La Estampa. Estampa sin E, simplemente es el título en italiano de este medio impreso italiano. Entrevista de Umberto Eco a La Estampa. Esta es una entrevista muy importante porque en ella fijó de una manera clara, ruda y ofensiva dirían otros, pero de una manera muy clara, lo que el ya finado escritor y filósofo, historiador, pensaba del impacto de lo que hoy llamamos redes sociales. Dice él en esa entrevista, concedida en el año 2005, en junio, si no estoy equivocado, que antes del advenimiento de estos instrumentos, de estos avances tecnológicos de las redes, el loquito o el borrachito del pueblo en la cantina solía expresar opiniones que causaban la hilaridad o las carcajadas del grupo que lo rodeaba, pero ahí quedaba el efecto. No había consecuencias posteriores de los dichos, siempre ridículos y la mayor parte de las veces tonterías y o desatinos del borrachito, pero repito, no iban más allá. Afirma en esa entrevista Umberto Eco que con el advenimiento de esto que llamamos hoy y que se han popularizado en el mundo, las redes sociales, ahora los dichos de ese borrachito o de ese loquito tienen el mismo peso y a veces aún mayor importancia y peso que los dichos o las opiniones de un premio Nobel en este o aquel campo del conocimiento. Esto, lejos de beneficiar a estos instrumentos de las redes sociales, los perjudica porque las más de las veces las personas no analizan y descartan lo que podríamos llamar la paja y se quedan con el grano. De tal manera que la conclusión en no pocas ocasiones es errónea. Las redes sociales están llenas de dichos de imbéciles, diría por allá alguien. Y otro, es un espacio para los imbéciles o el paraíso de los imbéciles. Sin embargo, no olvidemos que las redes son simples instrumentos. El contenido lo aportamos nosotros. Si en aras de dar alguna opinión sobre un tema o un problema o un acontecimiento,
elaboramos nosotros de manera correcta un planteamiento, una opinión o un simple comentario, la probabilidad de que personas sensatas lo lean y en un determinado momento lo critiquen, pero también con argumentos bien fundamentados, es elevada. Sin embargo, si nosotros no pensamos lo que decimos a través de estos instrumentos, sea Twitter o Facebook o cualquier otro, es muy probable que concite la atención de personas igualmente limitadas intelectualmente y se forme una avalancha que llegaría el momento en que esta tontería inicial, adornada y complementada por las siguientes, opacare cualquier opinión sensata, prudente y sobre todo correcta. De ahí pues que el valor de las palabras adquiera hoy un nuevo significado. No porque uno escriba un comentario en Twitter o suba un video de cierto tiempo, corto o mediano, etc., o la liga para un video en YouTube o en alguna otra red. Eso no quiere decir que automáticamente va a tener validez universal en el tiempo y en el espacio. Puede uno subir un video como este, incluso pues al menos intentar hablar de manera lógica, coordinada, etc., pero ser una completa tontería. Ni modo, es decir, pero habrá personas que lo juzguen correctamente, lo critiquen y lo señalen, y también habrá esa legión de cobardes y limitados intelectualmente que me cubran de insultos, pero al final de cuentas la opinión ahí estaría. Y eso le agregaría a mis tonterías o a mis opiniones un valor que antes de subirlo a estos instrumentos tecnológicos como son las redes sociales, tenían menos valor porque menos personas las escuchaban y las veían. Hoy, en la política mexicana, aquella frase o aquella expresión o el juicio de Humberto Eco tiene más validez que en cualquier otro tiempo. Tenemos un personaje en la política, candidato triunfador a la presidencia de la República este 1 de julio, que suele expresar, al menos durante los 18 o 20 años que había estado tras la búsqueda de la presidencia de la República, opiniones que las más de las veces son completas y soberanas tonterías, ocurrencias o desatinos. Y sin embargo, no había consecuencias más allá del mitin, de las carcajadas, cuando él acusaba a la mafia del poder, a la prensa fifí, etc. No pasaba de ahí. Era un simple político de plazuela o un aspirante a candidato que andaba recorriendo los caminos de Dios en este sufrido país y diciendo las más de las veces lo que se le venía a la cabeza. Pero una vez que él obtiene la victoria, aplastante por lo demás, que por ningún motivo debería minimizarse esa victoria este 1 de julio, a partir de ahí, lo que diga López tiene un valor completamente diferente al que tenían las expresiones en la plaza pública que durante casi 2 decenios expresó con la convicción y la fuerza que solamente da la ignorancia total. Estos dichos en las semanas que han transcurrido desde el 1 de julio, es decir, hace prácticamente 3 semanas, estos dichos de López han exhibido, para algunos que lo desconocían, una faceta que él había mantenido oculta durante muchos años, sus limitaciones para la gobernación. Es un hombre con una serie de clichés de los años 60 o 70 del siglo pasado, con una visión pedestre, simplista de la gobernación, y no pasa de ahí. Y no pasa no porque no quiera, sino porque tiene severas limitaciones intelectuales, desconoce prácticamente todo el sustento teórico de la gobernación, sea en el ámbito político o económico o social. Es un hombre de clichés
y de clichés acedos, viejos, caducos. Hoy, pues, producto de la situación en que se encuentra, candidato triunfador de la elección presidencial, sus palabras tienen una gran importancia, así también como sus silencios. Sin embargo, él suelta palabras sin medir las consecuencias de la calidad que hoy ostenta. Ser candidato triunfador y de la forma como él triunfó es una gran responsabilidad política. Lo que él diga tiene un peso increíble. Es más, él mismo no alcanza a medir correctamente el peso que tienen sus palabras. De ahí, pues, que aquello que yo señalé en una intervención con Pascal en Primera Emisión, en Imagen Radio, donde decía yo que esta conducta del presidente Peña Nieto de aparentemente recular y permitir que López inundara todos los espacios mediáticos tenía un objetivo ulterior. Dicho de otra manera, era un plan con maña, como diciendo: órale bonito, habla y di y exhíbete. Y en menos de 3 semanas, López ha exhibido facetas que muchos ingenuos seguidores ni imaginaban. Este sainete en el cual es actor principal del fideicomiso por los demás, que es toda una maquinación para lavar dinero y utilizar el recurso de los damnificados, le ha estallado en la cara. Algunos integrantes del comité técnico de ese fideicomiso se han deslindado y han afirmado: yo no dije desde un principio, no quiero tener nada que ver con el dinero. Y así. Y en la medida en que él dice algo, se complica más la situación. Es que un cheque que me dio la editorial de mi último libro por regalías, yo le dije a mi mujer: tú dalo por acá, y total que en el listado de aportaciones no aparece ese $500,000 de pesos. Es decir, cada cosa, en vez de aceptar que fue un error y que hay que pagar las consecuencias por él, se enreda más en las mentiras, y ahí es donde lo que dije en un principio: uno es esclavo de sus palabras y amo de sus silencios. López es propenso a la incontinencia verbal, y una incontinencia de la peor calidad. Frases las más de las veces sin sentido, sin los debidos argumentos que soporten sus dichos, y en no pocas ocasiones expresiones ridículas completamente en materia de lo que debe de ser la gobernación y la conducción del Poder Ejecutivo. Va a pasar algo como consecuencia de esta propensión, de este placer así casi malsano de López de hablar y de hablar sin pensar por un momento en las consecuencias de sus dichos. No lo sé, no soy adivino yo para ver, pero lo más probable es que sus seguidores, que no son pocos, perdonen estos dislates y condonen una conducta a todas luces delictiva, dados los elementos que el INE ha aportado para que la entidad correspondiente investigue la comisión de esta o aquella figura delictiva. Valdría la pena, pues, que así como hoy estos potenciales secretarios en su gabinete, alguien les dijo: ya cállense y dejen de decir tonterías. Yo creo que alguien de confianza y aprecio por la palabra por parte de López debería decirle: presidente o candidato o presidente electo o Mesías o salvador de la patria y del mundo mundial, por favor cállate y espérate a que te llegue tu momento para gobernar. ¿Será posible que López se discipline en este espacio, vamos a decirle, oral? Mi opinión personal es que no. Está en su naturaleza hablar particularmente de todo lo que ignora y decir tonterías y ocurrencias cuando no desatinos. Peligroso es este comportamiento. ¿Por qué? Porque ya no es un candidato que anda en mitin tras mitin en la plaza pública. No es un político pueblerino aspirante a gobernar el país entero. No,
ya es candidato triunfador y en unas semanas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregará la constancia de presidente electo a más tardar el 6 o 7 de septiembre y de ahí todavía faltarían casi 3 meses, lo que restaría de septiembre, octubre y noviembre, para que pueda él tomar posesión del puesto para el cual fue elegido, que es presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. De tal manera que en estos 4 meses, 10 días que quedan para que llegue esa fecha, el torrente de tonterías va a ser incontenible. Sin embargo, lo único que va a hacer es exhibir sus limitaciones intelectuales, su ignorancia supina en materia de la gobernación y también el afán de hablar y hablar de lo que ignora. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana en otra cápsula, videocápsula, aquí con Ángel Verdugo del Espacio para usted. Está de más repetirlo, pero no hay que olvidarlo tampoco, para personas inteligentes como usted. Gracias.